Empezamos en la sección de análisis político, Voces del Poder. Esta mañana nos acompaña Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, Emilia. Y también con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Tomás. Muy bien, gracias por Buenos invitarme. días. Oye, bueno, tuvimos esta larga entrevista con la candidata Janet Jara recién, en que yo diría, Seba, no sé cómo lo ves tú, pero una de las cosas más llamativas es que enfatiza su cercanía con las ideas más socialdemócratas y más amplias que la de la izquierda que le conocemos al Partido Comunista. Y toma distancia del PC tajantemente en varios temas también, respecto a Venezuela, respecto a las definiciones ideológicas. También por ahí podemos comenzar la conversación. Tomás, ¿cómo lo ves desde el oficialismo, ves Tomás? esa táctica también? No sé si es tanto una táctica como la descripción de un momento. Esta semana, digamos, en la centroizquierda está marcada por la incorporación de la democracia cristiana a las fuerzas que apoyan la candidatura de Janet Jara. Y lo que agrega la inclusión de la democracia cristiana no son solamente los votos de la democracia cristiana, y uno puede tener un debate cuántos son esos votos, sino que agrega otra cosa que es capacidad de gobernar. Y gobernar para cumplir las expectativas que tiene la ciudadanía. Y yo creo que es muy decidor, es muy ilustrativo de lo que es un liderazgo como el de Janet Jara, que convoca también a ese sector. No solo por razones electorales, digamos. Hay que entender que Janet Jara se transformó en candidata a la presidencia de la República la noche que se aprobó la reforma previsional, que es la más importante en 43 años y gracias a la cual no solamente hay cerca de 3 millones de personas que van a ver un alza en sus pensiones, en algunos casos hasta un 30%. Eso no hubiese sido posible sin una conducción política de esa reforma, que estuvo también con los parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados de la democracia cristiana. O sea, hoy día lo que vemos es una coalición que es más amplia que la coalición del gobierno actual, pero que sí se expresó, que ya se expresó en las negociaciones parlamentarias, en ese Congreso, cuando la democracia cristiana se puso y apoyó y fue fundamental en la aprobación de la reforma que hizo que Jara fuera candidata. O sea, ese es más o menos el estado de las cosas en el progresismo. Yo creo que contrasta mucho con lo que está pasando en la derecha esta semana también. Emilia. Yo creo que la candidata muestra bien esta separación que quiere hacer del Partido Comunista. Me parece eso sí un poco forzado, porque es verdad que ha sido militante desde los 14, 15 años del Partido Comunista. Entonces creo que hay una pregunta legítima que aún sigue sin ser respondida, y es ¿cuánto mantiene la candidata Janet Jara, que efectivamente es candidata de 9 partidos, pero cuánto mantiene de la identidad comunista y del Partido Comunista en sus propias convicciones? Claro, eso parece más bien un enigma, ¿no? Porque parece un enigma. Cada vez que se le pregunta sobre eso, dice, pregúntenselo al PC. Pregúntenselo al PC, y también hace afirmaciones que indican que tiene distancia importante con el Partido Comunista. Lo vimos ahora recién respecto de cuáles eran sus declaraciones respecto de Venezuela, cómo se aleja también de las declaraciones la semana pasada de Daniel Jadwe. Que llamó a una transición democrática en Venezuela, que estaría dispuesta a acompañar desde Chile. Pero aún así creo que es plausible seguir, o es legítimo seguir preguntándole cuánto alberga de esa convicción comunista. Sobre todo, no sé, ayer se cumple un año de las elecciones en Venezuela. El Partido Comunista el año pasado fue muy tajante en no declarar que era una elección fallida. Y este mismo año en el Congreso, en enero, del Partido Comunista, donde se reivindicaba la adhesión a un proyecto marxista-leninista, la misma Janet Jara aplaudía dichas afirmaciones. Entonces, aún se mantiene la pregunta por cuánto sigue de ella convencida y cuánto no, y me parece que seguir tirando la pelota al córner a 3 meses de la elección es poco estratégico, porque si la elección fuera este domingo, se entiende querer seguir o no dar una reflexión un poco más profunda respecto a esos cambios, Emilia, pero a 3 meses parece todavía legítimo seguir indagando en esa interrogante. Ahora, ¿lo ves tú como un asunto táctico, como decíamos al comienzo, como estratégico de tomar distancia de un PC, o como una posición en donde trata de empoderarse de este rol de representante de un arco político súper amplio?
Yo creo que no sé si necesariamente es algo estratégico, porque ahí estaríamos diciendo entonces que Janet Jara está mintiendo y no sé si me atrevería a afirmar algo del estilo, pero lo que sí creo es que el cambio de opinión responde más bien a una realidad que se le fue impuesta. Ya no tiene cómo defender, por ejemplo, que en Venezuela hay democracia cuando en realidad sabemos que no la hay. No se puede defender en la mitad de una crisis de seguridad que la violencia hay que o los delitos y la delincuencia hay que atacarlos, pero vemos también que hace 5 años o 6 años en el estallido social las declaraciones eran completamente contrarias. Entonces, yo creo que la realidad se les impuso, como bien se ha dicho, respecto no solamente del Partido Comunista, sino que de este gobierno también, pero siempre falta una reflexión un poco más profunda entonces de respecto de los actos que ellos mismos tuvieron, las declaraciones y omisiones que tuvieron en el pasado y que actualmente entonces estarían justificando este cambio de opinión. Tomás. A ver, primero, el tema de que milite desde los 14 años, yo encuentro que no es algo demasiado extraño. O sea, la gente que está en política y que tiene una trayectoria militante, siempre en todos los partidos hay militancia muy joven. Yo hoy día vengo de cierta generación. De cierta generación y hoy día es menos común, pero digamos, ojalá que hubiese más actividad política y educación política y cívica desde temprana edad. Mi caso personal, yo hoy día vengo acá a hablar desde Rumbo Colectivo, ¿cierto? Yo también soy militante, milito en el Frente Amplio y lo hago también desde muy chico. Mi abuelo, que era militante en su época del MAPU y de la Falange, también lo hizo desde muy joven. No creo que, digamos, los políticos militan desde jóvenes, no es mucha novedad. Pero por ciertas convicciones, me imagino. Pero por supuesto, y yo creo que ella de hecho es una persona que en general defiende convicciones, no una cuestión táctica. Si fuese por una cuestión táctica, por ejemplo, se hubiese sucumbido ante un sector de su partido que estaba en contra de la reforma previsional que ella impulsó. Por ejemplo, Daniel Jadue no apoyó la reforma previsional. De hecho, en un momento culmine de esa negociación salió a portillarla públicamente. Es una persona, Janet Jara, que por el contrario de guardarse sus opiniones, las dice. O sea, de hecho, cuando le preguntan por Venezuela, por Cuba y Nicaragua, yo no la veo muy incómoda. Responde todas las preguntas que le hacen. Y de hecho, a mí eso me da un poco de esperanza, porque yo considero que lo que ocurre con los informes de derechos humanos que hay en Cuba, Venezuela y en Nicaragua es gravísimo, es un lastre para la izquierda, para el compromiso histórico que tiene la izquierda chilena con la democracia es más grave aún. Nosotros tenemos una tradición muy apegada en ese sentido, somos el país que vio un socialismo democrático nacer en un momento inédito, que fue la experiencia de Salvador Allende, de lo cual hicimos una reflexión como izquierda chilena. Por lo tanto, es muy sensible. No hay que olvidarse que lo que dice Janet Jara hace algunos minutos atrás en este mismo panel es que ella no sabe si sería bien recibida en Venezuela por Maduro. Eso no lo dice por casualidad. Nosotros tenemos 2 embajadores que intentaron tener relaciones diplomáticas con ese país y que fueron hostigados primero, Pedro Felipe Ramírez, y expulsados del país, como en el caso de Jaime Gazmuri. Tanto Pedro Felipe Ramírez como Jaime Gazmuri son personas que sufrieron los apremios ilegítimos de la dictadura de Pinochet. La pregunta, Tomás, ahí, déjame a ver si llegamos un poco a lo que planteaba la Emilia, que es cuán creíble es esta distancia o cuán lejos puede llegar el distanciamiento de Janet Jara con su partido, ¿cierto? Con el partido de toda su vida. ¿Cuán creíble va a ser eso para los electores? ¿O tú crees que eso no es algo que le interese a la gente que va a votar el 16 de noviembre? Mi impresión es que la gente valora mucho cuando ve representantes que no se dejan, por así decirlo, dominar o domesticar por los partidos. Yo creo que la gente es muy claro en el caso de Janet Jara. Lo que le cree a Janet Jara es que ella nunca ha escondido su militancia política, nunca ha dicho, no, es que en realidad no milito tanto, no, es que voy a renunciar al partido, pero que eso lo separa de las opiniones que ella pueda tener y las discrepancias que también manifiestan muy transparentemente en lo público. No es una persona que solamente por seguir una orden de partido va a ceñir su carrera política. Al revés, creo que surge como un liderazgo que va más allá del partido del cual es parte. Es decir, es otra manera de militar también, porque yo creo que nosotros estamos, entendidos, muy acostumbrados a una idea de militancia que es muy obtusa. Y yo pienso que la militancia es una dimensión de la vida.
incluso de la vida pública. Pero en el Partido Comunista quizás es distinto, ¿eh? Bueno, pero es que eso yo creo que es parte un poco del anticomunismo introyectado que tenemos en la sociedad chilena de siempre No, pero medir. yo lo digo por las dinámicas internas que tienen también. O sea, es un es- partido súper sí, hermético, es que sí. Jerarquizado. bien jerarquizado. Yo muy discrepo con eso, disciplinado, yo muy discrepo con eso, pero digamos, yo no soy comunista, ¿eh? No, sí. Pero podría serlo, digamos, pero no milito en el Partido Comunista, soy del Frente Amplio. Y en el trabajo con los militantes del Partido Comunista me he encontrado con gente normal, digamos, común y corriente, que hace las cosas comunes de la... Digamos, no es tan así, ¿eh? Eso es lo que quiero poner sobre la mesa. Ahora, entiendo que se pueda trabajar, pensar... que uno pueda trabajar, o sea, nadie está diciendo que son personas anormales. No, pero o sea, encuentro que hay un- Ahora démosle la palabra a la Mila. Perdón. que alguien pueda trabajar con otra persona no indica nada respecto del partido en el cual milita. Hace un par de años, de hecho, solamente por dar un ejemplo, y creo que hay muchísimos, pero no quiero detenerme mucho rato en esto, cuando se elige la directiva, y entiendo, a ustedes me recuerdan mejor, gana Carol Cariola o la lista de Carol Cariola, y no les gustó, y entonces siguió de facto Guillermo Sacaron Tello. muchos más votos en el comité En el central que... Exacto. Entonces, insisto, hay muchos más Carmona ejemplos Italia. que podrían iluminar esto de que es altamente jerarquizado, pero también uno puede preguntarse respecto de si es bueno que un partido sea trabaje de manera más vertical, y uno podría defender que sí. Pero independiente de eso, no me quería detener en eso. Respecto de Tomás hizo una aseveración, algo así, de la izquierda o del progresismo y su apego a la democracia, desde el retorno a la democracia, y ahí yo estoy profundamente en desacuerdo con esa afirmación, porque a pesar de que se han visto cambios en respecto a lo que decía antes, con la violencia, por ejemplo, en el estallido social, aún no hemos visto ni un tipo de reflexión ni de renovación de la izquierda, que fue la misma izquierda que en el estallido social fue displicente con la violencia y ni siquiera la usó a su favor. Después, 2 o 3 años después, apoyó un proyecto constitucional que no solamente se tomaba, o sea, politizaba el Poder Judicial, sino que desequilibraba los poderes del Estado y, entre otras cosas, debilitaba la democracia. Y, en tercer lugar, y creo que esto también es lo más importante, buscó, junto al Partido Comunista, derrocar a un presidente democráticamente electo. Y eso creo que no solamente la izquierda no ha hecho ni un mea culpa, sino que es profundamente contradictorio cuando dicen que tienen un apego irrestricto a la democracia, porque en los hechos de los últimos 6 años uno puede ver que han sido totalmente lo contrario, y que actualmente, diría yo, su apego por la democracia es solamente instrumental, porque les sirve para obtener sus fines, pero no hay un apego por convicción respecto de la ¿Cree democracia. que Janet Jara también está en esa posición? Insisto con lo que dije antes, no sé si es que es algo por convicción o porque la realidad se les impuso, pero efectivamente decir en campaña electoral que tenían razón, o que sí, o que con buscar derrocar al presidente democráticamente electo, o volver a defender la convención constituyente, no haría que Janet Jara estuviera primera en las encuestas ahora. Pero la pregunta es, ¿ese cambio es por convicción o es por conveniencia? Oye, hablemos de lo que está pasando en la oposición, ¿cierto?, con las derechas, y esta confrontación tan vistosa, de tan primera línea, entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. En realidad, la ofensiva de Matei, que anuncia una querella, ¿cierto?, además de la denuncia de los senadores del Partido Renovación Nacional por lo que consideran una campaña de desinformación y de desprestigio. Me han destruido, me han tratado como enemiga, dijo Matei. Ha respondido la gente del Partido Republicano. José Antonio Kast ha tratado como de realmente mantener distancia, aunque le resulta, da la impresión, cada vez más difícil. Pero la secretaria general del Partido Republicano dijo que todo esto lo único que hace es desviar el foco, y que judicializar una carrera presidencial no contribuye, digamos, al objetivo. ¿Cómo lo ves, Tomás? Bueno,
Sobre lo otro, solamente decir que yo discrepo porque nadie intentó derrocar a un presidente democráticamente elegido. Se utilizaron herramientas constitucionales que fracasaron en medio de una crisis de derechos humanos. Pero ese tipo de acciones también debilitan la democracia. Bueno, puede ser que ese sea una interpretación, pero lo que es un hecho es que nadie intentó derrocar a un presidente democráticamente elegido. Me parece que eso es parte de una operación intelectual también de la derecha que a través de los libros de Daniel Mansú y otros intelectuales de la derecha han intentado relativizar el golpe de Estado. Primero comparándolo con la guerra civil de 1891 y después comparándolo con el estallido social de 2019. Es una manera de quitarle valor al gran rompimiento democrático que tuvo nuestra historia republicana y nuestro orden constitucional. Esa es mi interpretación. Respecto a lo que sí es autoritario, en palabras de Evelyn Matei, ella dijo que la campaña de José Antonio Kast es propia de regímenes autoritarios y de hecho hizo una pregunta que me parece impresionante, o sea, muy reveladora y preocupante, que es: miren cómo actúa José Antonio Kast en la oposición, imagínenselo cuando actúe en el gobierno. Eso no lo dijo alguien de izquierda, lo dijo Evelyn Matei ayer en la mañana en la radio. Yo creo que hay dos maneras de tomarse eso. O sea, una manera es reparar, digamos, en el divisionismo que está instalado dentro de la derecha, esto que se están sacando el ojo. Yo creo que lo más importante es detenernos en el contenido de lo que Evelyn Matei está diciendo. Lo que Evelyn Matei está diciendo es que el uso malicioso de las tecnologías en democracia es un tremendo problema que necesitamos regular. Hoy día ella lo ve en vista de los ataques que recibe por parte de otro candidato. ¿Cómo se puede regular a todo esto, Tomás? Esa es la gran pregunta. Hoy día nosotros tenemos compañías tecnológicas que son dueñas de nuestros datos, muchas veces sin nuestro consentimiento, pero que además hacen operar las redes sociales según lógicas, según tecnologías y algoritmos de los cuales no sabemos nada. O sea, no hay nadie, todos nos vemos afectados, nuestras decisiones públicas se ven afectadas por las redes sociales, por la manera en que las utilizamos para comunicar, para convencer a otros, para hablar con nuestra familia, nuestros amigos, pero nadie sabe y nadie tiene el derecho a saber cómo funcionan detrás. Entonces, la manipulación podría ser completa solamente por un tema de capital, digamos. Estamos ante una concentración de capital financiero que está efectivamente en las bases de datos de las tecnológicas, pero no tenemos nada que decir sobre cómo funcionan. Que los estados puedan ser soberanos y organizarse para poder, para exigir transparencia a las tecnologías es un mínimo, pero además está al centro de la crisis de la democracia en el mundo. Si uno se fija por qué estallan los conflictos bélicos, por ejemplo, en Europa, tiene que ver con el relajo o la severidad con la que los países pueden regular a las tecnológicas. Eso es lo que está detrás con el conflicto de Trump también. O sea, es algo de primer orden y primera importancia. Lo otro es, Seba, el tema de regular el tema del anonimato en redes sociales. Si puede ser legítimo o no que una cuenta anónima difame y difunda información maliciosa. Yo creo que lo importante es ver la sistematicidad, porque si después simplemente penalizamos a alguien que difunde una noticia falsa, un error, es complicado porque puede generar efectos también en la libertad de expresión. Sí. Entonces no es tan sencillo como eso. Además, nosotros que, por ejemplo, yo soy de izquierda, en la izquierda hemos sido perseguidos muchas veces en democracia cuando se torna autoritario. Hay que pensar las políticas públicas como si estuviésemos en oposición, porque después llega un autoritario y utiliza, por ejemplo, un cambio en el tema del anonimato en redes sociales para perseguir a los ciudadanos. Eso no puede pasar. Entonces es una gran discusión de política pública y yo creo que ojalá Evelyn Matei se haga cargo de lo que dijo y haga dos cosas. Con esto termino. Regular, o sea, ¿cuál es la política pública? La propuesta de regulación y segundo, el cerco sanitario a Kast. O sea, ¿cómo va a hacer pactos con omisión con alguien que es propio de un régimen autoritario? Que tiene actitudes matonescas. ¿No? Cerco sanitario. Emilia, ¿cómo lo ves desde el sector? ¿Respecto de qué cosa? La ofensiva de Evelyn Matei. Salieron por muchos una parte, temas. si es que debilita y termina de fraccionar a la derecha de cara a la elección, hay algunos del interior de Chile Vamos incluso que dicen que esto solamente fortalece a Jara. Sí. Pero por otro lado, dicen ella tiene todo el derecho a defenderse. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno de fondo, que bien lo retrataba Tomás, respecto del rol que están jugando las redes sociales en las definiciones de no solamente de las campañas, sino que de la política pública. Y ahí
discrepo con lo que decía la candidata Jara en este panel, o sea, acá hace un rato. ¿Qué cosa? Respecto de los medios de comunicación concentrados. Hoy en día, de hecho, sabemos que los medios de comunicación están más dispersos que nunca, más que los medios de comunicación, las fuentes de información. Y de hecho sabemos que los medios de comunicación tradicionales hoy informan solamente a un porcentaje muy mínimo de la población y la mayoría lo hace a través de las redes sociales como TikTok, Twitter, y ahí es donde entonces WhatsApp también, entonces, y ahí creo que defender que está el poder económico detrás de estos medios, de estas fuentes, al menos es cuestionable. Pero respecto de lo que sucedió ayer con las aseveraciones de la candidata Matei, estoy de acuerdo que, como dije, que es un tema de fondo, y ahí me gustaría ver a mí a José Antonio Kast haciendo quizás alguna reflexión un poco más profunda respecto de este tema, porque hoy en día le está afectando a Matei, pero el día de mañana le puede afectar al mismo. Y es verdad que es uno de los grandes desafíos que tiene la democracia en el siglo XXI, y él ha sido muy estratégico en no meterse en esta pelea o en esta discusión. Pero en ciertos momentos uno tiene que poner a prueba y usar el liderazgo que claramente él tiene, y sería bueno de su parte que manifestara con un poco más de ahínco su reproche a este tipo de práctica. Y respecto de la forma o la estrategia, si se quiere, que puede haber detrás de las declaraciones de Matei, si es que se le puede llamar así, como algo así como estrategia, yo creo que hay varios problemas de fondo. El primero es que si es que ella ya levantó este tema hace 2 semanas, no se entiende por qué lo vuelve a hacer 2 semanas después. Ahora, en un tono distinto, quizás más contundente, ¿no? Y aparte recargada. Por otro lado, creo que hay una contradicción en el comando en sí mismo, porque las vocerías, por un lado, o ciertas vocerías insisten, Paula Daza el fin de semana, por ejemplo, insisten en la unidad del sector, entonces no se entiende después que la candidata que lo que decía Tomás, siguiente, que al día siguiente entonces mine un poco esas conversaciones. Y si efectivamente está sucediendo esto, en el fondo, si es verdad que hay matonaje del Partido Republicano a la candidata Matei, bueno, entonces me parece que no debiese ser ella la que lo esté denunciando, sino que debiese ser alguien más, porque si algo han querido transmitir es que hay un equipo muy grande y probablemente el equipo de campaña más grande que se tiene actualmente dentro de las elecciones. Bueno, ahí están los senadores de RN, entonces ahí debiesen haber más voceros que pudieran hacer este punto. Emilia García y Tomás Leighton han estado con nosotros esta mañana. Gracias por haber tenido a Voces del Poder. Gracias a ustedes. Gracias, Emilia. Muchas gracias. Buen día. Muy bien, muy buenos días.